saber cómo ha impactado la pandemia a la salud mental? ¿Te gustaría saber qué podemos hacer los psicólogos al respecto? De esto hablaremos el día de hoy en su programa, donde todo lo vemos con psicología. Mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa. Nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. El día de hoy hablaremos sobre psiquismo y pandemia. Y para eso tenemos hoy a un experto que nos puede hablar de psiquismo y muchos otros temas más. Con nosotros, el profesor Germán Gómez. Bienvenido, profesor. Caramba, un gusto y mi gratitud enorme por la invitación para platicar una buena cantidad de cosas que, no obstante que se hablan mucho, me parece que adolecen de precisión. No estoy diciendo que yo sea muy preciso o que lo vaya a hacer, pero cuando menos buscaré conseguir un poquito. Okay. Para iniciar me gustaría preguntarle, ¿cuál es el trabajo de los psicólogos en momentos críticos como lo es la pandemia? Bueno, en general la psicología ha desarrollado en los últimos 40, 50 años una rama que es la intervención ante catástrofes. Eso es relativamente nuevo en la historia de la psicología, que tampoco es muy larga, ¿eh? Pero en México esto se inicia apenas cuando el terremoto de 1985, para el cual la grey psicológica no estábamos preparados. Es decir, nunca en los currícula de la psicología en México, que digamos se consolidan desde principios de los años 70, se contempló la preparación de psicólogos para enfrentar problemas de esta envergadura. El terremoto de 85 y luego el de 17 y ahora la pandemia. Y claro, ha habido algunos otros sucesos en los cuales la participación de la psicología, hay que decirlo, ha sido muy insuficiente, muy precaria, precisamente por esta razón. Tenemos muy poca historia formativa para enfrentar estos problemas. Ahora, ¿qué es lo que la psicología, desde mi perspectiva, pudiera hacer? Bueno, ahora que hemos enfrentado dos y todavía estamos enfrentando una tercera, digamos, serie de grandes sucesos perjudiciales, ya sabemos, bendito sea Diosito, no soy creyente, pero la frase vale, ya sabemos que hay que anticipar, prevenir. Es decir, una cosa que se deriva del terremoto de 85 es la realización de los famosos ensayos de reacción ante la posibilidad de los simulacros, ¿no? Exacto, los simulacros. Ahora, ante una pandemia como esta, difícilmente teníamos, digamos, preparación preventiva para ello. Entonces estamos actuando post-daño. Y en este aspecto también hay muchas cosas por mejorar. Pero bueno, creo que valdría la pena especificar un poquito más adelante. Ok, pues padrísimo, ¿no? Vemos un poco de la historia reciente de la psicología y cómo se ha visto confrontada con esas coyunturas sociales, ¿no? Donde de pronto son emergencias, ¿no? Y pues como lo comenta usted, ¿no? En la currícula de las carreras de psicología pues no aparece, ¿no? Cómo enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Y prácticamente tenemos que estar actuando a marchas forzadas, ¿no? Como en algunos de los programas que llegamos a tener también comentábamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la intervención a distancia? ¿No? La atención psicológica virtual antes pues era muy difícil que se reconociera, ¿no? Y ahorita se tuvo que adoptar, ¿no? Se tuvo que adoptar y adaptar, ¿no? Para las necesidades. Y a mí me gustaría en este recorrido que ha tenido la psicología, cómo ha madurado, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que ahora que estamos enfrentando esta pandemia podemos hacer los psicólogos. Bueno, ya hay cursos, digamos, en una buena cantidad de instituciones de formación de psicólogos universitarios,
preparación para formar psicólogos que enfrenten estas coyunturas, estos sucesos. Pero repito, en términos de intervención post-daño, en términos, vamos a decirlo figurativamente con la terminología médica, que por cierto abomino, en términos terapéuticos, ¿no? Yo digo de apoyo, de acompañamiento. De contención. De contención, claro, porque la pandemia, tal parece, aunque no es todo muy claro, está produciendo un sedimento de problemas que no sabemos muy bien todavía cómo enfrentar. Pero ya los hay, por supuesto. Divorcios, incremento de la agresividad infantil, trastornos del dormir y cosas por el estilo. Okay. Trastornos de sueño, conflictos familiares, ¿no? Incluso esto de la pandemia pues también ha traído lo que conocemos como duelos no resueltos, ¿no? O duelos que no han tenido su adecuado curso o su adecuado proceso, ¿no? Sí. Un proceso de duelo. ¿Qué es lo que ha sucedido con este tipo de duelos y qué podemos hacer igual los psicólogos al respecto? Bueno, este es un gran problema. Yo diría que hay dos, que son los más inquietantes y cuyos resultados, cuyas consecuencias todavía no aquilatamos, todavía no se ven. Uno es esto, la anulación del duelo, que es algo, bueno, del duelo en algo así como más de 300,000 familias, ¿no? O más. Uh-huh. Eso ha truncado una práctica digamos, cultural, que no sabemos, repito, sus consecuencias en la estructura cognitivo-afectiva de la gente. Sin poder despedir a alguien, hay no menos de 3 millones de personas en 2 años. Y el otro fenómeno es que el confinamiento, el quédate en casa, ha operado en contra de una, digamos, característica típica del mexicano, la relacionalidad. Okay. O sea no solo está esta cuestión del duelo que no se ha resuelto, sino también el confinamiento que ha traído, ¿no? en las familias, en la convivencia de las familias y los conflictos que se han generado de manera intrafamiliar. Y estamos, repito, un poco lejos de saber sus consecuencias palpables, aún. Okay. Incluso, bueno, antes estábamos acostumbrados a que cada quien tenía su rutina, ¿no? Los niños a la escuela, mamá a lo mejor estaba en casa o trabajaba, lo mismo pasaba con papá, ¿no? Y ahora todos estamos en la misma casa, ¿no? Y cómo esto ha afectado incluso psicológicamente, ¿no? Los niños también, este cambio de ahora la escuela en línea también ha sido un cambio bastante drástico, ¿no? Antes sabemos que el ir a la escuela también les sirve a los niños para socializar. Claro. Y ahora esta socialización es a través de una pantalla. Así es. Y esto acarrea otro tipo de problemas. La reducción de la comunicación no verbal, que es el 70% de la interacción. En fin, una buena cantidad de consecuencias perjudiciales. Bastante, ¿no? Y bueno, finalmente los psicólogos pues tendríamos que empezar a entrar, ¿no? A este tipo de situaciones. Uh-huh. Y cuáles son estas consecuencias. Claro. A mí me gustaría retocar un poquito lo que usted comentaba, ¿no? Esto que podrían ser consecuencias cognitivas, afectivas, uh-huh. ¿no? De estas dimensiones, ¿no? Que se están presentando a nivel psicológico. ¿Cómo las podríamos identificar, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Incluso si les ayudamos a identificarlas, ¿qué tendrían que hacer, ¿no? Sugerirles que se acerquen a una atención psicológica como tal. Claro. Sí, lo más común es detectar alteraciones del sueño, pero también procesos de
de ansiedad pronunciada e incluso de tristeza. O sea, cuando las personas detectan niveles por encima de lo normal, hay que pedir ayuda. Ok, entonces un indicador muy fuerte es el sueño, ¿no? Si tenemos problemas de insomnio, nos cuesta trabajo dormir, o podemos dormir, pero no es un sueño reparador, como se conoce, ¿no? O se interrumpe. O se interrumpe. O sea, podemos dormir a nuestra hora, pero durante la noche pues nos estamos despertando. Exacto. ¿No? Continuamente. Entonces, ya lo escucharon, si tenemos alguno de estos indicadores, ansiedad pronunciada, ¿no? Tristeza prolongada, pues estos síntomas nos están indicando que sería recomendable acercarnos con un profesional de la salud mental. Y los hay gratuitos, además. Sí. Aparte, yo creo que antes, pues, lo que hacíamos era que nos tenemos que trasladar y ese tiempo, pues, también ahora lo ocupamos para dormir. Claro. ¿No? O lo típico que muchas personas, muchos estudiantes tomaban clases, pues, en la cama durmiendo, ¿no? O hay muchos memes incluso al respecto. Claro. De que hay estudiantes tomando clase, entre comillas, y están durmiendo o están en cama, ¿no? Haciendo otro tipo de actividades, viendo la novela o haciendo otras cosas. Y profesores también. Aquí tienen a uno. Aquí hay una confesión de un maestro. Ah, ¿verdad? No se la esperaban. Todos habíamos hablado de los alumnos, pero ¿qué tal los maestros? Yo, como tiendo más a ser cínico que hipócrita, no tengo problema. Pone usted un video, ¿no? De una clase pasada, al fin que es lo mismo, se repite. Claro. Yo trabajo por WhatsApp, nada más. Y en el video se escucha Juanitos y Juanitos de la clase pasada. Así es. Como decía mi colega, ¿no? Antes se utilizaba, más bien ahora el tiempo que se usaba en el transporte, ahora se usa para dormir. Pues yo veía muchos que seguían usando el transporte para dormir. También, claro. Sí, claro. Sí. Así es. Incluso cuando iniciaba la pandemia, yo recuerdo que eran tiempos de calor, porque inició por mayo de marzo, ¿no? Entonces estaba haciendo mucho calor y de forma personal yo me acuerdo que era de, híjole, es que en la noche no puedo dormir, por el estrés, pero también el calor no me ayuda, Claro. ¿no? Y veía que muchas personas, incluso había desabastecimiento de lo que era el alcohol, ¿no? Entonces, sí, muchas veces decían, es que la gente para poder dormir lo que hace es tomar alcohol. Y eso pues tampoco es bueno, ¿no? Obvio. Entonces, se adoptan también otro tipo de conductas que no son sanas para el cuerpo. Claro. Para compensar un síntoma, Sí, ¿no? Compenso claro. un síntoma con una conducta que pues, realmente tampoco beneficia a mi salud. Totalmente. ¿No? Claro. Y algo que también comentabas, si de pronto no puedo tomar mis clases adecuadamente o no tengo un sueño adecuado, un sueño regulado y en lugar de tomar las clases pues, me estoy durmiendo, pues también sería importante considerar si es un síntoma de depresión, ¿no? Si tenemos algún tipo de sintomatología ya. Ok, yo no diría depresión, en todo caso quizá distimia, pero más bien de entristecimiento. Es decir, no es lo mismo padecer tristeza que ser depresivo. En su versión suave, la distimia o la depresión mayor. La pandemia, con el cruce de información generalmente amenazante, ha generado una enorme cantidad de gente con entristecimiento y con sensaciones de aislamiento, a pesar de la cercanía. Claro. Y reitero, estamos un poco lejos de saber las consecuencias nocivas que esto va a acarrear en la vida ordinaria de muchísima gente. Claro. Todavía es temprano para saberlo. Ok, y por ejemplo, ¿usted recomendaría si yo identifico que tengo esta tristeza, como dice, aún no es depresión como tal, no ha llegado a tal grado, pero sí me siento triste o tengo esta sensación de enclaustramiento, ¿no? ¿Usted recomendaría que estas personas se acerquen a una atención psicológica? No de primera instancia. Una cosa que es muy recomendable es la diversificación de actividades. No sé, manualidades, juegos, incluso
comunicación en línea con gente. Claro. Es decir, evitar la monotonía, porque el aislamiento en condiciones de confinamiento reduce la interacción. Lo que hay que hacer es multiplicarla al máximo posible, incluso o incluido la interacción del pensamiento con nosotros mismos. Muy interesante, Sí. ¿no? Porque mucho se ha escuchado de la meditación, ¿no? Esto Por ejemplo, de tener pues este tipo de actividades donde el pensamiento es un tanto más pasivo, ¿no? Pero también podríamos volver el pensamiento activo, claro. ¿no? O sea, que el pensamiento sea también una forma de convivir con nosotros, ¿no? Y qué hay de esta idea que tengo, ¿no? Empezar a filosofar, por ahí van a salir algunos Sócrates tal vez, ¿no? O algunos Walter Mercado. Y con respecto a esto, ¿cuáles son los efectos de la pandemia que vemos en las personas en la vida cotidiana? Bueno, de eso hay una diáspora. Depende de las condiciones laborales de la gente y del hacinamiento domiciliar. Los pequeños que viven en domicilios hacinados son quienes presentan mayores complicaciones. Y las personas cuyo trabajo no es tan disciplinario, el confinamiento les fue incluso placentero. Es decir, no es generalizable lo que se pueda decir. Depende del entorno de vida de las personas. ¿Y cómo adoptamos ahora estas medidas, ¿no? de sanitización, etcétera? Hace un momento platicábamos, el profesor y yo, sobre tener ahora que salir con cubrebocas, ¿no? Adoptar estas medidas de higiene en las manos, ¿no? Todo el tiempo, el estornudar incluso a través del codo, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una serie también de conductas que hemos tenido que adoptar y que se van a quedar. Así es, muchas de ellas, no sé si vayan a eliminarse, pero van a permanecer años. A pesar de que la pandemia prácticamente va a desaparecer en un año, año y medio. Es decir, los efectos más graves de la pandemia. Porque, ¿cómo decirlo? El coronavirus en sus dos versiones, hasta ahora conocidas, o más conocidas, está perdiendo terreno. Es decir, no solo en términos de la contagiosidad, sino de la letalidad. Es decir, la versión, la segunda, ataca, o bueno, se aposenta el virus en las regiones, digamos, superiores de la estructura respiratoria. La primera versión, la delta, se aposentaba en niveles de la tráquea a los alvéolos. Por eso era más letal. De modo que hoy, esta segunda versión, esta mutación, se vive como una gripa más o menos fuerte. El problema principal es los sedimentos que eso deja en la laringe, pero ya no en los pulmones como en la primera versión. Por eso mucha gente que tuvo COVID y que sobrevivió, no sabemos, tampoco sabemos, esta es una perspectiva estrictamente médica, cuántos años van a padecer alteraciones severas del tracto alveolar y tráqueo-faríngeo. No sabemos. Es decir, mucha gente ya salió del COVID, sí, pero quedaron tocados. Sí. Están tocados y necesitan atención médica persistente. Bueno, eso es con respecto a lo médico. Con respecto a lo psicológico, a lo psíquico, bueno, sí, a lo psicológico, bueno, estamos, repito, no me canso de repetir, estamos todavía a muy poco tiempo de apreciar, de aquilatar las consecuencias nocivas de la pandemia y todas las medidas que hubo que tomar
en el psiquismo de las personas, es decir, en su estructura cognitivo-afectiva. No sabemos todavía. Hay casos que son obvios, sí, pero yo diría que son casos excepcionales, muy delicados. Pero el total de gente que atravesó por esto, sin graves afectaciones, pero siendo afectada, no sabemos cómo va a desembocar este enfrentamiento a esta condición, que es una condición que dura 2 años. Claro, un poco menos rígida, un poco más relajada, desde hace unos 7, 8 meses para acá, o quizá menos. Pero de todas maneras seguimos todavía en condiciones de emergencia. Sí, 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 sí. Claro. Vaya, pues sí, es algo que no habíamos considerado, ¿no? Sí. Primeros 2 puntos, ¿no? Que tenemos que empezar a afrontar este tipo de situaciones desde la prevención, ¿no? Sí. Porque ya habíamos tenido a lo mejor algún aviso, advertencia, ¿no? Con esto de la influenza, que fue muy pequeñita a comparación de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y desde entonces, pues sí se adoptaron, hay personas que todavía traían antes de esta nueva pandemia lo que era el gel, ¿no? O sea, personas que desde la influenza lo traen y hasta hoy, pues es un hábito, ¿no? Y seguramente así, a partir de ahora esta pandemia, mucha gente se quedará con esta conducta, ¿no? A lo mejor en algún momento sí se retire el cubrebocas, pero el gel seguramente es algo que se quedará, ¿no? Y bueno, entonces pensar también en este tipo de prevención. Y luego las secuelas, ¿no? ¿Qué es lo que viene después con todas estas personas que estuvimos encerrados tanto tiempo, que personas que no concluyeron sus estudios de forma presencial, ¿no? Que tuvieron por ahí alguien le cayó la piedrita, que tuvieron una irrupción, ¿no? En sus hábitos y de pronto estaban en presencial y cambiaron a virtual y así terminaron. Desde los que estaban concluyendo primaria, secundaria y bachillerato, hubo una transformación total, Claro. ¿no? Y también a este respecto, esta transición y esta entrada-salida, digamos, del trabajo presencial, pega diferencialmente en los niveles de educación. Es decir, no es lo mismo el efecto que tuvo el confinamiento y, por tanto, desarrollar los estudios en casa en niños de primaria y secundaria que en jóvenes mayores de preparatoria y tampoco que universitarios. Es decir, los niveles de maduración cognitiva y afectiva que tienen que ver con el desarrollo etario también tienen un papel importante en la manera en que este cambio drástico de costumbres como alumnos golpeó, afectó, impactó sus estructuras de personalidad y sus estructuras cognitivo-afectivas, pues, ¿no? Es decir, tampoco es generalizable globalmente, ¿no? Claro. Vaya, pues como siempre temas muy, muy interesantes y bueno, además quiero agradecer y reconocer la habilidad que usted tiene para expresar ideas y pensamientos y pues nos gustaría dejar este tema para otro programa porque siempre nos falta tiempo, ya es algo que nos sucede programa con programa, pero igual que más adelante pudiera acompañarnos en otra emisión y pues por lo pronto agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para el día de hoy. No, mira, muchísimas gracias y solo quiero usar 20 segundos para decir lo siguiente. Me parecería importante abordar el tema de miedo y pánico, 2 entidades psicológicas que ameritan precisiones, no solo terminológicas, sino de intervención. En fin, como eso hay varias cosas más. Ok, está muy interesante también eso, pánico y miedo, sus diferencias y bueno, también sus secuelas y demás, ¿no? Ok, muy bien. Y ¿qué es esto rapidísimo, qué es esto del miedo y el pánico? Bueno, dicho de una manera muy sinóptica. Miedo todo mundo tenemos. Nunca faltan estimulaciones, sucesos, condiciones, entornos que nos generan temor, miedo. Nunca faltan. Diría yo que en sociedades, en culturas como las que vivimos, de los años 50 para acá, que son sociedades cada vez más invasivas, cada vez más violentas, el miedo es
un recurso necesario, imprescindible. Es decir, dicho de una manera psiquiatrista, hay que ser un poco paranoides. Quien no tiene miedo es porque está loco. ¿Ok? Bueno, ese es el miedo. Pero el pánico es el miedo extremo. El pánico lo que genera son actividades de improvisación. Y todo aquello que es improvisado, no sabemos cómo se inicia, pero no cómo concluye. Y por lo general, en situaciones de emergencia, las situaciones de pánico que engendran improvisaciones terminan muy mal. El terremoto de 85 es un ejemplo de eso. De hecho, de ahí se extrajeron una enorme cantidad de enseñanzas, claro, que por desgracia no se recogen en los simulacros. Como por ejemplo hablar del triángulo de vida. Aquí no veo más que ese pequeño taburetito o esa pequeña mesita, pero no hay otro triángulo de vida aquí. Bueno, quizá debajo de esta mesa. Sí. Hay que explicar eso, porque en el terremoto de 85 hubo gente que se salvó gracias a que lo sabía. ¿Qué tanta gente sabía de eso? Yo creo que el 0.05%. La mayoría sabíamos algo que nos habían dicho nuestras abuelas, sus bisabuelas, que era, cuando tiemble, mijo, te pones abajo del quicio de la puerta. Bueno, eso era cuando las casas eran de veras, no tenían incluso cimientos, pero los muros eran de 1 metro de grosor. Bueno, a ver, estás en un 8º piso en un multifamiliar en Tlatelolco, a ver, ponte abajo del quicio, ¿de qué te vas a salvar? Sí, claro. Entonces, esas cosas hay que contemplarlas como prevención. Ok, perfecto. Pues ya lo vieron, ¿no? Siempre hay mucho de qué hablar y hay muchos otros temas y ojalá que pronto tengamos nuevamente su presencia en este programa. Con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. Pues la próxima semana tenemos una edición especial, un programa dedicado a la mujer. Pues perfecto. Pues un gusto haberlo tenido aquí. Esperemos que les haya gustado a ustedes también. Y ya saben, pueden seguir nuestro programa todos los miércoles a las 4:30, aquí donde todo lo vemos con psicología.